que fue el fallo del Tribunal Constitucional con relación al tema de la repostulación del presidente Evo Morales, la aprobación de la ley, la promulgación de la ley del Código Penal, la movilización de los profesionales médicos, el país que todavía continúa movilizado, rechazando ahora todo el Código Penal, en fin, es una coyuntura interesante y el anuncio del presidente de esta mañana, como para analizarla verdaderamente con los expertos. Le damos la bienvenida a Franklin Pareja, analista político. Franklin, buenas noches. Querido César, feliz año. Igualmente, un año muy exitoso. No nos vimos desde el año pasado. Desde el año pasado. Pero es un privilegio tenerlo nuevamente, Franklin, acá en Que No Me Pierda, pero analizar un poquito la coyuntura. Todo esto que hemos mencionado trae como consecuencia un rechazo a la gente que se está movilizando en diferentes sectores, en diferentes regiones. Ahora está utilizando el Código Penal para mostrar su protesta. Primero fueron los médicos con el 205, 137, luego los choferes, ahora aparecen otros sectores, aparecen regiones, aparece Potosí, aparece Cochabamba, mañana que anuncian un paro. ¿Cómo podemos entender qué está pasando en estos momentos? ¿Quién le está haciendo la oposición al gobierno? A ver, como punto de partida yo creo que hay un mito con respecto a lo que es el marco normativo en Bolivia. Se ha fetichizado el Código Penal, ¿no? El sistema del Código Penal, porque se le está dando cualidades mágicas, como si su implementación realmente fuera a ser un instrumento que nos permita obtener una justicia de calidad, una justicia rápida, una justicia expedita, cosa que en el fondo no es así. Este código no va a resolver la estructura y el fondo mismo de los problemas de la justicia, porque los problemas de la justicia no se resuelven únicamente en el órgano judicial, sino que tienen una visión mucho más integral. Para empezar, en Bolivia deberíamos tener un servicio civil que institucionalice el 80% de la administración pública, de manera que esto te permita mantener márgenes de funcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde tiene que trabajar un médico, no trabaja un abogado, donde tiene que haber un ingeniero, no esté un veterinario, o donde tenga que haber un doctor, no esté una persona sin título. La funcionalidad es muy importante. Y el segundo aspecto es la dimensión. Donde tiene que haber una secretaria, no pueden haber 3 secretarias, y donde tiene que haber un portero, no tienen que haber 5 porteros. Entonces, nosotros tenemos un Estado que ha crecido demasiado, casi 12 veces. Eso significa que este momento es un Estado, una administración pública obesa, que ha perdido sus reflejos, lenta, y eso mismo hace que haya niveles de opacidad, falta de capacidad de gestión, y eso es el vector de la corrupción. ¿Y dónde nos damos cuenta que está pasando esto, Franklin? ¿Cómo nos damos cuenta que está pasando esto? En los bajos niveles de institucionalidad y en los pobres niveles de desempeño, porque en Bolivia un indicador que nos hemos acostumbrado a utilizar frecuentemente es la ejecución, ¿no? Cuando uno ejecuta 60%, 70%, 80%, yo veo que las gobernaciones, por ejemplo, dicen hemos ejecutado 80, 90. Las alcaldías dicen hemos ejecutado 90, 95, 80, pero hay que ver qué calidad de ejecución tienen. O sea, una cosa es ejecutar los recursos y otra cosa es ejecutarlos bien. La calidad de la ejecución de la inversión pública es muy cuestionable en el país. No se trata de gastar, gastar y gastar, porque cuando tú empiezas a ejecutar mal, ya no es inversión pública, ya es gasto público. Correcto. Porque la inversión tiene que tener un retorno. Correcto. Entonces, como hay un déficit de calidad institucional, lamentablemente no ha habido la suficiente voluntad política para institucionalizar la administración pública, hacerla eficiente, hacerla transparente, de manera que no se generen vehículos sensibles de corrupción, porque ahí radica el problema. Todo lo que se produce en otros órganos, ¿no? O sea, el origen de los problemas, después pasa al órgano judicial. Y el órgano judicial tiene que resolver las fechorías de los otros órganos. Y entonces siempre los malos de la película terminan siendo los del órgano judicial. Cuando en el fondo sabemos que desde el pasado hasta el presente el órgano judicial ha estado fuertemente intervenido. ¿Y esto por qué no se cambia? O sea,
Se ha hecho una nueva estructuración, se ha Porque elegido nuevas autoridades, un nuevo sistema de elegir, que el pueblo las elija para cambiar la justicia. Es que ¿quién puede creer que con cambiar magistrados vaya a mejorar la justicia? Por favor. ¿Quién puede creer que con un código penal va a mejorar la justicia? Este es un problema estructural que no es inherente solamente al órgano judicial, es inherente a los 4 órganos. Tiene que haber procesos de institucionalización en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo, en el órgano electoral, de manera que si tú tienes calidad institucional en los otros órganos, la carga judicial de procesos y problemas, por su nivel de transparencia se reduce. Pero si tú tienes niveles de opacidad, ineficiencia, incrementas los problemas y después los transfieres al órgano judicial. Y todos los problemas al final es culpa del órgano judicial. Ahora, Franklin, bueno, y hay que analizar esto porque me parece muy importante. Esto se ha detectado siempre, esto ha sucedido siempre, porque tenemos un sistema judicial que es penoso desde hace mucho tiempo, que es la piedra en el zapato de todos los gobiernos o de todos los momentos históricos del país. Pero los gobiernos no se preocupaban en cambiarlo. ¿Por qué? Porque está bien nomás, son funcionales a ellos. Lamentablemente esto es desde la constitución misma de la era republicana de nuestro país. No es que tiene que haber órganos o poderes, como se llamaba antes, independientes, porque lo que existe es la interdependencia entre poderes, que es diferente, u órganos. Siempre digo, Montesquieu no hablaba de la independencia de poderes, hablaba de la separación de poderes, que es muy diferente. Correcto. Y por cierto, no es una creación del imperio la separación de poderes. Por favor. Entonces, es saludable la separación, pero la interdependencia es natural porque formas un corpus llamado Estado. Correcto. Y entonces no puedes dejar por libre que vayan los órganos o los poderes, sino que tiene que haber, ¿por qué tiene que haber interdependencia? Porque esto te genera los pesos y contrapesos. Cuando un poder está usufructuando más decisiones que los otros, automáticamente los otros 3 generan el checks and balances, pesos y contrapesos. Lo que sucede aquí es que hay un poder o un órgano que tiene mucho peso con respecto a una debilidad de los otros órganos. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Eso es una cuestión de voluntad política. Eso es una cuestión que desde la época republicana hasta el día de hoy no ha cambiado. El proceso de cambio precisamente tenía todas las esperanzas de que iba a transformar, pero genuinamente esto. Y fíjate qué importante es que toquemos esto, porque el año 2005, la base natural del movimiento al socialismo, que es un 30-40%, que es un voto duro, indudablemente era su base política. Pero la clase media viró en esa época, no dándole precisamente el apoyo porque era Evo Morales, sino porque estaba saturada, hastiada y asqueada del sistema político tradicional del pasado, que era excluyente, que era corrupto, que era sectario y que no representaba ni traducía las aspiraciones del pueblo. Entonces, el proceso de cambio era como la esperanza, pero eso no se ha ido consolidando en el tiempo y lamentablemente pues lo que tenemos ahora es más de lo mismo. Bien, ahora Franklin, bueno, está claro, voluntad política. Hoy el presidente del Estado, en un gesto, diríamos, de amplitud para pacificar el país, como él lo ha denominado, a título de CONALCAM, que para el presidente y el gobierno pues representan a todos los bolivianos, creo que no es así. Pero bueno, una apertura para modificar esto que está de alguna forma ocasionando molestia en la ciudadanía. La abrogación es un proceso de transformación de demanda. Cuando no se trató oportunamente o con un sentido de oportunidad la derogación de un artículo, y cuando ha porfiado el gobierno en no atender la derogación de un artículo, la demanda se ha ido transformando. Han empezado a surgir más voces y más sectores. Posteriormente, como tampoco se hizo caso a ningún sector, finalmente la demanda se transformó en una petición que es muy distante del principio. Del artículo 205 hemos llegado a la abrogación del Código Penal. Por lo tanto, ahora
¿Por qué se tiene que abrogar el Código Penal? Desde mi perspectiva se tiene que abrogar, pero no por una cuestión de que el Código Penal, si se abroga el nuevo Código Penal va a ser diametralmente diferente, no. Es probable que una cantidad importante de este código se replique nuevamente en otro código. La necesidad de la abrogación es para distensionar el país y para entrar en un proceso de concertación genuino, de consensos genuinos, y no entrar en un periodo de socialización, como dice el presidente, que en cierta forma es como reconocer que realmente no se ha socializado. Entonces, si no participan los sectores en la creación del nuevo código, ni siquiera estamos aceptando la misma Constitución. Si tú lees la Constitución, en 55 oportunidades la Constitución dice de manera participativa o con participación. O sea, es una Constitución hiperparticipativa. Lamentablemente eso no se ha traducido en el proceso. Y es lógico de que cuando hablamos de procesos de socialización y participación, no se va a llegar hasta el último cantón, hasta el último municipio, pero tienen que participar los sectores. Lo que ha sucedido aquí es que este código ya tiene mala fama, ¿no? No es que esté absolutamente mal, pero ya tiene mala fama y no goza de credibilidad. Entonces la sensación de la población es que esto podría traer un arma envenenada. Es como un caballito de Troya, ¿no? Lo dejas entrar, pero después van a salir los demonios. Correcto. Ahora, Franklin, hemos podido advertir que los actores de la oposición dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del contexto nacional, es decir, los partidos políticos tradicionales, desde hace 12 años que no tienen peso. Sí. Pero ahora, ¿quiénes son los que se han convertido en una nueva oposición? Es decir, ¿quiénes están en las calles? ¿Quiénes están haciendo los paros cívicos? Según el gobierno, hay actores políticos, partidarios detrás de estas movilizaciones. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. No se puede tratar de descafeinar la realidad, es decir, indudablemente que las fuerzas políticas tienen que estar detrás. ¿Por qué? Pues porque tienen el legítimo derecho de rentabilizar un proceso político, porque la política es una tensión dinámica. Claro, ponte a hacer una hipótesis. ¿Qué pasaría si cuando el MAS sea oposición? Porque lo único seguro de una autoridad o de un presidente es que algún día va a ser un expresidente. Entonces, don Evo Morales algún día va a ser expresidente. El MAS algún día va a ser oposición. Pero ese día seguramente el MAS va a salir con sus movimientos sociales a las calles. ¿Y qué vamos a decir? Esto tiene tinte político, esto tiene tinte para desestabilizar. Así es la política. Mientras tú no te salgas de los límites establecidos en la ley, puedes hacer política. ¿Cuál es el problema del gobierno? Pienso yo, que la oposición se ha difuminado. Para empezar, los actores naturales de la confrontación dialéctica son los partidos políticos, y esos están en la Asamblea Legislativa, porque tienen su representación. Pero como esa cuota de representación política en la Asamblea no tiene la suficiente consistencia, no tienen visión compartida, por lo tanto no están cohesionados, son fragmentos opositores que en realidad no inciden ni gravitan contra el gobierno. Y eso ha pasado siempre, Franklin. No necesariamente. Por eso ahora lo que ha sucedido es que la oposición, porque la oposición es un espacio donde conviven muchos opositores, la oposición se ha trasladado de estas fuerzas políticas formales o tradicionales. Ahora la oposición está en las calles. Pero es que, Franklin, a ver, ¿cuál es el motivo por el que el presidente del Estado esté ejerciendo el poder hace 12 años? ¿Qué hizo quienes ostentaban en ese momento el poder? Sí, por supuesto. Entonces, esos partidos tradicionales que ahora están supuestamente en la Asamblea Legislativa no han cumplido su rol. Mira, ha sido Evo Morales, en alguna medida, no es una causa propiamente, es más una consecuencia. Fíjate, don Evo Morales no ha sido un luchador ni por los indígenas, ni por los campesinos, sino él era un dirigente sindical cocalero. Ese es su verdadero origen, un dirigente sindical cocalero.
obviamente ha crecido en alguna medida y posteriormente ha enarbolado y se ha convertido como el paladín de las clases excluidas históricamente en el país. Por lo tanto, el origen propiamente no es que don Evo Morales sea un luchador de los indígenas. Don Evo Morales en realidad fue un luchador por un grupo, un gremio o un sector, en este caso los cocaleros, también llamado actor sistémico. Porque ¿por qué son tan fuertes los cocaleros? Porque tienen disciplina y formación política minera, porque los mineros con la crisis de la minería migraron o emigraron al Chapare, y esa es una de las explicaciones por qué los cocaleros son tan organizados, tienen formación política y son tan eficaces en sus acciones. Después de Entonces, los cocaleros no son simples campesinos, ¿no? Los cocaleros vienen con formación política, con disciplina sindical, con articulación, y por lo tanto son un actor sistémico poderoso. Porque vienen después de la denominada relocalización. Por supuesto. Ese eufemismo de despido llamado relocalización es lo que da el surgimiento no de los cocaleros propiamente, sino de una fortaleza como actor sistémico. Pero don Evo Morales posteriormente deja de ser un representante simplemente de los cocaleros y enarbola a los sectores excluidos del país, y la gente lo aceptó. Los campesinos lo aceptaron, los indígenas lo aceptaron. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba cansada del sistema. Pero por supuesto, por eso es lo que te decía hace un momento, el 2005, quienes han virado y le han dado un apoyo para que don Evo Morales, desde que se ha recuperado la democracia, gane con más del 50%, ha sido la clase media. Ahora, esa clase media es la clase media que está cuestionando este proceso, es la clase media que está poniendo en entredicho este proceso. Entonces, es la clase media que ya no cree en este proceso. ¿Es la clase media que ahora se ha convertido en oposición? En alguna medida sí, pero no una oposición formal, sino en una oposición difuminada. ¿Legítima? Absolutamente. Todas las expresiones políticas son democráticas, no tiene absolutamente nada sedicioso. Es decir, si los médicos en su momento marcharon por su sector, por sus reivindicaciones, nadie les puede cuestionar. Ahora lo están haciendo los gremiales, están buscando los transportistas, los periodistas, las universidades. Entonces, esto está empezando a crecer. Por eso es importante abrogar, para distensionar esto y entrar en un proceso de concertación que sería lo más saludable. Pero si se cree que este maravilloso código penal es intocable, en el fondo es simplemente entrar en la obcecación y en la tosudez, porque una parte importante de este código, con toda seguridad que se replicaría en un nuevo código, pero tiene que atravesar un proceso de consenso, que es lo que no ha habido y que es lo que se está cuestionando. Ahí está el análisis político de los expertos. Don Franklin Pareja, como siempre, dándonos luces para entender un poco qué es lo que pasa detrás de estas acciones de unos y otros. Lo cierto es que señala una vez más, sería saludable la abrogación de esta ley y la construcción de una nueva. Así lo acaba de manifestar. Gracias, Franklin, como siempre. Querido César, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor, porque tenemos todavía mucho más aquí, que no me pierda. Desde el lado que sí, César, estamos a 21 minutos de la medianoche. La invitación para que ustedes, amigos, continúen junto a nosotros. Volvemos en breve. Puedes ser el protagonista de nuestro nuevo reality, Factor X, Bolivia. Esta es tu oportunidad. El show va a comenzar y las audiciones para descubrir tu talento inician el jueves 18 de enero en Cochabamba, Avenida